Hola chicos, hoy nos va a tocar ver una parte del proceso de descolonización, o mejor dicho, la independencia de Argelia. Primero y principal, para contextualizar históricamente, Argelia había sido una colonia francesa desde 1830, fue uno de los primeros lugares donde los franceses colonizaron en el siglo XIX. Recuerden lo que habíamos visto de la ubicación geográfica histórica del norte de África, que nunca estuvo muy distante de lo que es Europa o Asia, siempre estuvieron muy interconectados. Bueno, y Francia no es un dato menor que haya sido el primer lugar conquistado, colonizado por los franceses, porque desde mediados del siglo XIX cada vez fue teniendo mayor cantidad de colonos franceses, cada vez mayor cantidad de franceses iban hacia Argelia y se quedaban con las mejores tierras, las mejores posesiones, los mejores lugares, y el pueblo argelino cada vez era más desplazado hacia las zonas más marginales, las zonas más desérticas o las zonas más montañosas. Entonces, por casi 100 años, sí, hasta un poco más de 100 años, los argelinos fueron conquistados y dominados por los franceses. Los argelinos combatieron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, formaron parte una gran cantidad de veces de lo que se conoce como la Legión Extranjera francesa, que fue una parte del ejército bastante fuerte, bastante importante. En la Segunda Guerra Mundial se dio algo medio paradigmático, medio complicado, medio complejo, no solamente para la parte de Argelia, sino para todas las partes francesas, porque, como recuerdan, Francia, cuando fue ocupada por los nazis, quedó dividida en dos, una parte ocupada por los nazis y por otro lado el régimen de Vichy, que era aliado, que era pro-nazi. Entonces, en el extranjero, afuera, principalmente en Gran Bretaña, se formó el gobierno de la Francia libre. O sea, existían dos Francias en la ocupación nazi. Estaba la Francia pro-nazi en Francia, del régimen de Vichy, y la Francia pro-libre, o sea, pro-Francia libre, por fuera de Francia. Y bueno, y con la cuestión de los argelinos, ¿y qué hacemos? ¿Para quién peleamos? ¿Para los franceses pro-nazis o para los franceses pro-Francia libre? ¿Peleamos para los que nos dominaron durante 100 años o peleamos para los que plantean que vienen a reformar y modificar todo el mundo? Entonces fue una cuestión muy paradigmática. De hecho, tanto argelinos como franceses hubo que lucharon para los dos bandos. De hecho, muchos argelinos, después de que los aliados recuperan todo el norte de África, combaten para la Francia pro-libre, desembarcan en Sicilia, pelean muchísimo en todo lo que es el sur de Italia, Monte Cassino, la parte de los argelinos franceses tuvieron, y marroquíes también tuvieron una actuación bastante destacada. Bueno, y en base a todo esto, en base a toda esta demostración de luchar por la Francia pro-libre también, junto con todo el contexto internacional que venimos estudiando en los videos anteriores, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los franceses, el gobierno francés, empieza a tener la idea de, bueno, no brindar la independencia, no brindar la independencia a todas sus colonias, sino hacer una serie de reformas, hacer una serie de cambios, de modificaciones, para poder integrar a estas colonias francesas, a estas colonias, a estos departamentos de ultramar, como se los pasa a llamar, bueno, que pasen a formar parte también de Francia, pero que no sean plenos franceses, que no sean franceses al 100%, que no tengan la exactamente igual cualidad o los mismos derechos que todo el resto de los franceses de la Francia territorial, de la Francia continental. Por ejemplo, que puedan elegir a sus gobernantes propios, que puedan redactar sus leyes propias, pero que tengan que acatar las leyes nacionales de Francia. Entonces, a partir de este momento, en 1954, se crea la Cuarta República Francesa, una nueva república con una nueva constitución, en donde plantea esto, integrar estos territorios de ultramar. Y esto va a generar grandes inconvenientes o grandes conflictos, principalmente en dos regiones del mundo, que son las que vamos a estudiar. Por un lado en Argelia, y por otro lado en Indochina, lo que actualmente es Vietnam, Laos y Camboya. Eso lo vamos o Camboya. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Estas dos regiones, Argelia y Vietnam,
no querían integrarse como franceses de segunda, querían la independencia, buscaban la independencia. De hecho, un año después, en 1955, en lo que es Argelia, se crea el Frente de Liberación Nacional, que es un frente de distintos grupos de partidos argelinos, algunos nacionalistas, otros socialistas, en donde se plantean unirse para lograr la independencia de Argelia. Lograr la independencia por la vía que sea. Si tiene que ser por la vía diplomática, se pedirá por la vía diplomática, firmaremos un contratito y listo, y ahora somos libres. Si los franceses no quieren largar la sartén por el mango, no nos quieren soltar, no nos quieren la independencia, y no nos va a quedar otra que buscarla por la vía del conflicto, por la vía de la lucha. Entonces, en el 56, un año después, en 1956, los franceses le dan la independencia a otros países, a otras colonias que también la reclamaban, como por ejemplo Marruecos y Túnez, que son los dos países que quedan al lado de Argelia, ahí lo pueden ver en el mapa, que también eran colonia francesa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué le dieron la independencia a Marruecos y a Túnez y a Argelia no? Principalmente por dos cuestiones, la cuestión de Argelia. En primer lugar, porque, como yo les dije, Argelia había sido la zona más colonizada desde el principio, es decir, que había un montón de franceses. De hecho, para cuando empezó la guerra por la independencia, se calcula que había 13 millones de argelinos, o sea, personas que habían nacido en Argelia, con descendencia argelina, cuyos padres, abuelos, históricamente siempre habían sido argelinos, 13 millones contra 1 millón de franceses. 1 millón de franceses que habían venido desde Francia, habían comprado su tierra o tenían su industria, su empresa ahí en Argelia, o que eran hijos de colonos franceses, o sea, que habían nacido en Argelia, pero que sus padres habían venido de Francia o sus abuelos habían venido directamente de Francia. Además de esta diferencia de nacimiento o de nacionalidad, si se quiere, también entra es muy importante el rol que juega el tema de la diferencia de la religión. Por ejemplo, los argelinos, como estaban en el norte de África, la gran mayoría, casi el 100%, son de la religión musulmana. Son son de cultura árabe con la religión musulmana, con la religión islámica. Y los franceses, venidos de Francia, la gran mayoría eran católicos. Entonces, ahí había una diferencia no solamente de nacionalidad, no solamente una diferencia económica, porque los franceses, recuerdan, tenían las mejores tierras, las mejores posiciones, estaban en los lugares más altos de gobierno, los argelinos no los dejaban participar, o participar solamente hasta una región, hasta un nivel muy, muy bajo de la zona de gobierno, y además también existía esta diferencia religiosa. Entonces, eso por un lado. Y por lo otro, también había otra cuestión económica muy importante que pasaba en Argelia y no pasaba ni en Túnez ni en Marruecos, que era la cuestión del petróleo. En Argelia se había descubierto hacía poco, a fines de los 40, a principios de los 50, se habían descubierto grandes yacimientos petrolíferos. Se había descubierto un montón de petróleo. Y en la década del 50, a ver, si hoy en día el petróleo es fundamental, es importantísimo, y ha habido guerras hasta hace muy poco por cuestiones relacionadas con el petróleo, en la década del 50 esto era muchísimo más grande. Todavía ni siquiera se estaba pensando en energías alternativas. Bueno, en la década del 50 se estaba ya pensando y trabajando en la cuestión de la energía nuclear, de cómo crear energía, bueno, a partir de la energía nuclear, pero energía eólica, energía solar, bueno, energía hidroeléctrica sí, ya había también, pero la principal fuente de energía para la década del 50 era el petróleo. Este tema tan importante como es la contaminación, el efecto invernadero y todas esas cosas en la década del 50 no les importaba para nada. Ni siquiera estaba descubierto, si estaba descubierto les importaba muy poco, solamente quería que las empresas produzcan, y si tenían que largar 200, no sé, un montón de cantidad de humo en la atmósfera, no les importaba, la industria tenía que funcionar, y para funcionar la industria lo fundamental era el petróleo. Entonces el petróleo era fundamental, entonces por esta cuestión económica también el caso de Argelia va a ser distinto. Por eso se le concede la independencia a Túnez y a Marruecos, pero con Argelia pasa otra cosa. Recuerden los colonos y el tema del petróleo. Otra cuestión importante también, antes de ir bien de lleno a lo que fue el proceso de independencia. Otra cuestión a tener en cuenta es los países que estuvieron alrededor de Argelia, o el lugar que ocupó la Guerra Fría dentro de este proceso de independencia argelina.
Argelia, como les dije, está en el norte de África. Como les dije, es una región en donde la totalidad de los países profesan la religión islámica, los habitantes de los países, ¿no? Y dentro de esa zona, se había dado hacía poco, en la década del 50, una revolución en Egipto, en donde se había sacado al rey de Egipto en ese momento, y habían llegado al poder una serie de militares con la intención de hacer un montón de reformas estructurales. Por ejemplo, con respecto a la tierra pasaba algo similar a lo que pasaba en gran parte del mundo, que estaba mucha cantidad de tierra acumulada en muy poquitas manos. Entonces, bueno, se buscaba hacer una reforma agraria para distribuir más la tierra y que los egipcios, los simples ciudadanos egipcios, puedan tener mayor cantidad de tierra para poder cultivar y tener su independencia económica. Se buscó sacarse encima 100% a los británicos y a algunos franceses también que estaban en el canal de Suez. Es una cuestión, el canal de Suez es importantísimo, es lo que permite comunicar, es un canal creado artificialmente que permite comunicar el Mediterráneo directamente con la India sin tener que dar la vuelta por toda África. Te hace ahorrar, pero millones y millones de dólares en combustible, en tiempo, en logística, en un montón de cosas, tener que pasar por ahí y no tener que pegar toda la vuelta para África para llegar a la India. Entonces, bueno, se estaban dando toda esta serie de reformas en Egipto, y una de las cuestiones más importantes que buscó hacer Nasser también fue crear lo que se llamó la Liga Árabe. Lo que planteaba Nasser era que era miembro, o mejor dicho, tenía esta idea de pertenecer a lo que se llamó como los países no alineados. Esto lo habíamos estudiado al principio del año. ¿Se acuerdan que estamos en un mundo bipolar en donde está Estados Unidos y el capitalismo por un lado, la Unión Soviética y China con el comunismo por otro lado? Bueno, y todo el resto de los países se tenían que alinear o con uno o con otro. Bueno, esto no era tan así. Lo que planteaban algunos grandes países, cuando digo grandes significa que tienen recursos económicos, que tenían una gran cantidad de población, que podían hacer frente a esta cuestión, era, bueno, no nos tenemos que alinear ni con uno ni con otro, tenemos que ser los países no alineados. O sea, nosotros tenemos que buscar lo mejor para nuestro pueblo. Ejemplos de esto: Egipto, la India, Yugoslavia, lo vimos con Tito también. Tenemos que buscar lo mejor para nuestro pueblo. Si en algunas cosas nos conviene comerciar con Estados Unidos, comerciaremos con Estados Unidos. Si en otras cosas nos conviene comerciar con la Unión Soviética, comerciaremos con la Unión Soviética. A nosotros no nos importa el comunismo o el capitalismo, nos importa nuestro pueblo. Que a nuestro pueblo le vaya bien, que haya prosperidad, que crezcan las industrias, que crezca la economía, que a todos les vaya bien, que todos tengan posibilidades, que todos tengan capacidades. O sea, no es una cuestión ideológica del comunismo o capitalismo, es la cuestión ideológica de primero el pueblo. Entonces, para poder hacer esto, lo que buscó hacer Nasser en Egipto es formar lo que se llamó la Liga Árabe. Planteaba que dentro de este planeta, dentro de este mundo bipolar, con dos super megapotencias, una de cada lado, vos no te podés hacer el guapo siendo un país chiquitito. No te podés hacer el guapo porque te van a asfixiar. Son dos super megapotencias. Para poder hacerle frente, para poder tener mayor cantidad de peso, para poder justamente ser más fuerte, lo que hay que buscar es, bueno, tratar de hacer una alianza de varios países. Y combinando todos estos países, bueno, si nos combinamos todos juntos, le podemos hacer frente a Estados Unidos o le podemos hacer frente a la Unión Soviética. Ahora, si nos quedamos solos, chiquititos, y nos queremos dar de guapo, aislados en un lugar del mundo, y te van a ahorcar, te van a atacar, te van a hacer un movimiento envolvente de pinzas por los dos lados, desde Occidente y desde Oriente, y chau, fuiste. La unión hace la fuerza, decía Espartaco. Entonces, bueno, hay que buscar unirse.